La hora del deporte se honra en presentar a Junior Novoa, el comisionado de béisbol de la República Dominicana. Hoy no viene en esa calidad, viene en calidad de ex jugador de Grandes Ligas, de hombre de muchísima experiencia en el béisbol. El término hombre de béisbol como que aquí vale mucho, está bien aplicado aquí Alex perfecto, claro. Y Rafael, porque a veces como que se relaja con el término. Sí, sí, no, aquí está bien conjugado el verbo de béisbol con un exjugador, ex dirigente, ex gerente y actual comisionado nacional de béisbol. No, y ejecutivo de Grandes Ligas. Recuerden que es uno de los vicepresidentes de los Arizona Diamondbacks hace rato. Hace rato, como diría Radamés González. Saludos, Junior. Saludos, un placer de estar con todos ustedes. Gracias y un abrazo y saludo para toda nuestra fanaticada. Junior, queremos compartir contigo parte de esa experiencia que dejan unos campos de entrenamiento. Tú has estado en varias funciones en estas situaciones. Cuando llega un día como el de hoy, que ya la temporada comienza mañana, ¿cuáles son las realidades que vive un pelotero, por ejemplo, que esté tratando de hacer equipo? ¿Cuáles son las realidades de un campo de entrenamientos y las experiencias que nos podrías contar? Mira, la verdad que con las experiencias que yo tuve, hasta el día de hoy todavía se toman decisiones. Nosotros vemos como jugadores que ya a veces creen que tienen el equipo hecho. Te lo digo por experiencia mía, donde inclusive viajé con el equipo y tuve ocasiones donde estaba pues ya con las maletas y todo lista en el camión que iba para el aeropuerto, y a último momento pues te dicen, mira, el equipo hizo un movimiento, hizo un cambio, tuvimos que bajar, subir, hay uno de los lanzadores que no se encuentra bien, tenemos que llevarnos otro lanzador extra y así por el estilo. Pero todo el que pueda llegar hasta el día de hoy con el equipo pues tiene una tremenda oportunidad de poder comenzar la temporada. Pero en días como hoy pasan muchísimas cosas, se lo puedo decir por experiencia, pero ya el que está en un día como hoy es porque los planes son bastante buenos para ese jugador. En el caso específico de Junior, esa primera oportunidad que él recibió después de hacer el equipo, creo que fue Montreal, ¿verdad, Junior? O Cleveland, por allá, por los años 80. ¿Qué expectativa tenía Junior Novoa con relación a esa primera experiencia en una apertura de temporada? O sea, iniciando la temporada en su primer año donde recibe la oportunidad de jugar a nivel de Liga Mayor. Mira, la primera vez que yo hice un roster de Grandes Ligas desde el principio fue con el equipo de los Expos de Montreal, porque con Cleveland fue que tuve todas las experiencias, donde ya estaba ensacado y todo, porque en aquel tiempo había que viajar con la chalina. Tenía todo, estaba montado en el autobús que iba desde el parque hasta el aeropuerto, y yo veo que entra alguien y comienzan a buscar a un jugador, y lo que yo quería hacer era esconderme, pero fueron a buscarme ahí, entonces me dijeron que habían firmado a Steve Carlton. Eso me parece que fue en el año 1987 con el equipo de Cleveland, y pues fue una decepción para mí, porque había tenido muy buen campo de entrenamiento, pero lamentablemente no pude hacer el equipo. Un mes después sí fui entonces llamado con el equipo, pero ya sí con Montreal en el año 1990 fue que hice mi primer roster del equipo de Grandes Ligas, comenzando desde el principio, aunque en años anteriores ya había tenido más o menos unos 2 años de experiencia de Grandes Ligas con los equipos de Cleveland y de Anaheim. Bueno, no, miren, perdonen, se me estaba olvidando. Es que como jugué con 7 equipos diferentes, pero fue con Anaheim.
no fue con Anaheim, fue con Montreal. Fue con los Expos. Estaba ahí en lo cierto. Fue Sí, con fue Montreal con los que hice mi primer roster porque tanto con Cleveland como con Anaheim, pues fueron ya después de los equipos estar jugando la temporada regular. En ese momento los Angelinos de California. Era el nombre de... son los Angelinos de California, exacto. Junior, me gustaría hablar un poquito de un tema que vamos a tener más adelante aquí en el programa, pero nos gustaría integrarte. Si tú pudieras mencionar 3 nombres de peloteros dominicanos que tienen compromiso básicamente obligatorio de poner buenos números para asegurar un puesto, no de cara al inicio de la temporada, para asegurar un puesto en el roster toda la campaña del 2021 en Grandes Ligas, ¿cuáles serían esos 3 nombres que tú señalarías? Si yo tuviera que tomar 3 nombres. Sí, entre los dominicanos. Bueno, la verdad que me la pusiste difícil ahí. Bueno, pero ya son jugadores que han tenido experiencia o son... Sí, jugadores que podrían estar perdiendo su puesto en Grandes Ligas y que tienen ese reto de no solamente conseguirlo en los entrenamientos, sino de mantenerlo en la temporada 2021. No, la verdad que voy a compartir con ustedes a ver esos nombres porque no me vienen así, creo que son, sé que hay varios, pero no me vienen, no tengo los nombres. Por ejemplo, mira, a mí se me ocurre Yamil Mercedes, que está haciendo el equipo hasta el día de hoy. Yamil Mercedes es alguien que tiene que poner rápido cierto impacto para argumentar a su favor. Domingo Leiva también está más o menos en una situación diferente. Juan Lagares, Ronald Guzmán. Yo creo que Yermín tiene toda la oportunidad de poderse quedar, ya que ha demostrado también, primero porque tiene un bate formidable. Para mí siempre lo he dicho, Yermín puede batear en cualquier liga donde vaya. Mejoró muchísimo cachando. Yo creo que nosotros lo vimos defensivamente en la temporada pasada. Hizo un gran trabajo para el equipo de los Tigres, mejoró muchísimo y ha demostrado que puede jugar otras posiciones, o sea, aparte de bateador designado, ¿verdad? Pero Yermín pues puede pararse en la primera base y yo creo que su bate y el que él pueda hacer, receptor, que en un momento dado pues pueda ir a jugar en el outfield como lo hizo con nosotros y lo hizo también con el equipo en los campos de entrenamiento, pues eso le va a dar más oportunidad. Domingo Leiva es un jugador sumamente versátil. Yo creo que pertenece y que debería de quedarse en el roster de Grandes Ligas por su versatilidad. Indiscutiblemente que para mí, en el peor de los casos, sería un tremendo jugador utility que pueda tomar más de 200 turnos al bate y jugar en diferentes posiciones. Te puede jugar segunda, campo corto, te puede jugar tercera base, o sea, es un jugador sumamente versátil y no me extrañaría si lo veo también en el outfield. En el caso de los D-backs de Arizona, Junior, ¿cuáles son las expectativas, tú como ejecutivo alto de esa organización? ¿Qué expectativa en una división tan difícil como el oeste de la Liga Nacional, donde están los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, los super mejorados y grandes rivales este año para los Dodgers, que serán los Padres de San Diego, la tradición de los Gigantes, Colorado? ¿Qué tú crees que le espera en el futuro inmediato esta temporada a los D-backs de Arizona? Bueno, mira, siempre, si tú te pones a ver desde hace unos cuantos años atrás, hasta que obviamente los Dodgers han conformado un tremendo equipo con un roster tanto con unos lanzadores, abridores, pues sumamente sólidos, que es la base hoy en día para las Grandes Ligas. Pero los Dodgers tienen una superioridad en su roster y cuando comienzan a tener ciertas debilidades inmediatamente, pues uno lo ve buscando jugadores, haciendo cambios, firmando agente libre. No va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil. Yo creo que si nosotros logramos mantenernos jugando 500 sobre 500, pues va a ser una buena temporada, ya que con los otros equipos que tú has mencionado y la división oeste en los últimos años
había variado muchísimo. Si nos ponemos a ver quiénes habían estado pues dominando la división, era una división en que San Francisco tuvo un tiempo dominando, Colorado, Arizona inclusive estuvo siempre compitiendo, aunque ya siempre para los últimos días pues se caía por el asunto de que no teníamos esa fortaleza en el picheo para poder llegar hasta el final. Pero los Dodgers sí, que ya en los últimos años indiscutiblemente han hecho un dominio de la división que es muy difícil competir contra ellos. Junior, en tu caso, utility durante mucho tiempo, cuéntanos un poquito de esas situaciones que se dieron quizá más adelante en tu carrera, en la época ya en que era más veterano, y las dificultades para hacer los equipos, para tener quizás un lugar claro de cuál era tu responsabilidad en el conjunto. Sin embargo, siempre te las arreglaste para estar en las grandes ligas y tener cierto protagonismo en esos equipos, especialmente ya como Montreal. Mira, lo que yo sí me di cuenta fue una cosa, que mientras yo jugaba solamente una posición, era muy difícil hacer un roster de grandes ligas, porque si tú tenías algún jugador veterano, en el caso mío, por ejemplo, con los Indios de Cleveland, que en un momento dado pues, tuve a Tony Bernazar, y luego movieron a Julio Franco desde el campo corto a la segunda base, pues era difícil. Tan pronto yo pasé a la Liga Nacional, me di cuenta que para uno mantenerse en un equipo de la Liga Nacional hay que jugar varias posiciones. Y entonces mentalmente pues dije, estaba preparándome, dije, tengo que jugar diferentes posiciones. Algo que me ayudó muchísimo a mí fue que en el invierno, en mi país, pues yo siempre jugaba posiciones diferentes, jugaba segunda, jugaba campo corto, jugaba tercera, y eso me ayudó bastante. En el año 89 y más en el 90, cuando tenía ya una mejor relación con nuestro dirigente Buck Rogers, con el equipo de Montreal, le dije, Buck, yo acabo de venir de ligas menores, acabo de ganar un título de bateo en AAA, jugador más valioso de la liga, jugador más valioso del equipo. Yo no quiero volver a jugar, yo no tengo nada que ir a buscar a liga menor. Si yo tengo que ser catcher, yo voy a ser tu tercer catcher. Si tengo que jugar en el outfield, si tengo que ser coach de primera base, lo voy a hacer. Pero aquí lo que quiero es hacer el equipo de grandes ligas. Necesito esa oportunidad. Y la verdad que la tuve. Le agradezco muchísimo a uno de los hombres que en béisbol yo le agradezco tanto, porque me dio la confianza, la oportunidad. Pude ser líder en hits como bateador emergente en la Liga Nacional. Tomé alrededor de unos casi 200 y tantos turnos. Jugaba en el outfield, jugaba en el campo corto. Creo que en un partido jugué 7 posiciones diferentes, inclusive lancé, que nunca pensé que Bob un día llegamos en una serie llegamos a Houston, teníamos creo que 3 dobles juegos en esa semana, y no teníamos casi lanzadores, y en un partido yo le paso por al lado, como yo siempre le pasaba con un bate, y le decía, estoy listo, porque como en la Liga Nacional pues siempre se ponían muchos bateadores emergentes, pues yo siempre le decía que estaba listo, y un día pues yo le pasé con una pelota y le dije, yo puedo lanzar también. Y en ese partido yo estaba jugando tercera base. Recuerdo que estaba hablando con uno de los árbitros, con Joe West, en la raya de la tercera base, y estábamos jugando uno de los dobles partidos, y estábamos perdiendo como por 4 carreras, y en ese momento estaban las bases llenas sin out. Yo estoy hablando con el dirigente Joe West, con el árbitro Joe West, y siento que me están llamando. Y me dicen, Junior, y bueno, yo voy para allá porque veo que es una reunión que tiene el dirigente con los demás jugadores, con el lanzador y con el catcher. Y me dijo, tú dices que sabes pichar, toma. Y me pasó la bola. Y digo, Buck, espérate un momentico que yo estaba relajando. No, tú vas a lanzar ahora. Y se fue.
y me dejó en la lomita. Eso fue una de las experiencias como jugador utility que yo tuve también. ¿Y tú te acuerdas qué pasó con los bateadores? Tuve que lanzar también. ¿Hiciste los outs? Hice los outs, puse a batear para doble play al bateador. Recuerdo que Alex Treviño con la base llena me la sacó de foul y yo estaba soplando para que la bola se fuera de foul. Y entonces luego pues batió para doble play. Pero lo grande de esto fue que en el siguiente inning nosotros hicimos como 4 carreras y pusimos el juego por una carrera. Y entonces cuando iba a la próxima entrada, Buck me dice, no, ya tú terminaste. Digo, no, ese es mi juego, yo lo voy a terminar. O sea que podemos decir que tú fuiste un relevista. Obviamente que no me dejó terminar. Podemos decir que tú fuiste un relevista exitoso en Grandes Ligas. Sí, Junior, con relación a los cambios. La verdad que para mí fue una gran experiencia. Yo le he dicho a muchos jugadores jóvenes que sé que pueden jugar diferentes posiciones de manera especial, pero ya no solamente en la Liga Nacional. Yo creo que donde quiera en Grandes Ligas, el jugador tiene que estar preparado y que pueda jugar varias posiciones, va a tener mucho mejor oportunidad para hacer un roster de Grandes Ligas y para lograr mantenerse jugando Grandes Ligas. Junior, con relación a los cambios que se han ido produciendo en el juego, vimos un reporte que durante el Spring Trainer ha bajado una carrera promedio por juego con relación a las anotadas en los campos de entrenamiento del 2019, porque lo del año pasado, todo el mundo sabe por qué no es un parámetro para medir. También los honrones ha disminuido con relación a los conectados durante los campos de entrenamientos del 2019. La pelota, dijo Snell, el zurdo, Blake Snell, el zurdo de San Diego, que también la siente como un poquito más liviana y con mejor agarre. ¿Piensas tú que esos cambios podrían traer como consecuencia una disminución en la ofensiva a partir de este año y por ende un poquito acortar los juegos, que es lo que busca MLB en realidad? Es posible. Fíjate que hace poco estaba con unos amigos, bueno, estaba con la ex embajadora Robin Bernstein y con el esposo cenando, y me estaban contando la anécdota de cuando Pedro Martínez y el comisionado de béisbol, Manfred, fueron a cenar a la casa en la embajada de los Estados Unidos en nuestro país, y dice que Pedro conversó con él y le enseñó la diferencia de lo que de cómo estaba cosida la pelota. Y le dijo, por eso es que hay más cuadrangulares ahora, porque aparentemente pues la pelota estaba cosida diferente y era más favorable para batear que para lanzar. Es posible que se hayan hecho algunos cambios para eso. Yo creo que es saludable. Algo que también influye mucho y de manera especial en los campos de entrenamiento es el clima. En Arizona, por ejemplo, la bola corre muchísimo. En la Florida depende de la cantidad de brisa que haya. Aquí en la Florida, pues siempre para los campos de entrenamiento en el mes de marzo, pues hay bastante brisa y eso influye mucho. Pero yo creo que se tomó en cuenta ese comentario que hizo Pedro acerca de la pelota. Junior, hablando de cambios en las reglas del juego, me gustaría escuchar tu opinión sobre algunas cosas que se piensan implementar para agilizar un poquito el juego. Crear bases un poquito más amplias, más anchas. El asunto del viraje del lanzador hacia la primera base, que no va a poder hacerlo por más de 3 oportunidades. Y otras cositas que se quieren implementar, que ya de hecho han sido implementadas en ligas independientes y que Major League Baseball y el comisionado Manfred planean implementarlo en Grandes Ligas. ¿Tu opinión al respecto? Mira, yo no sé, a mí no me gustaría que hayan tantos cambios. Fíjate que creo que yo soy de lo que creo que vamos a volver de nuevo atrás, que van a haber algunas cosas que van a tener que quitarla
para que no se le quite la emoción, la pasión por el juego, que no se torne un juego aburrido. ¿Qué es lo más emocionante de un juego de béisbol? Que no es como el de baloncesto, por ejemplo, que cuando tú tienes cierto tiempo, pues ya tú sabes cuando hay un tiempo lo que va a pasar, si hay alguna ventaja o no. En béisbol no. En béisbol cualquier cosa puede pasar. Yo creo que el asunto de dónde jugamos y todo eso, yo creo que esas son cosas que vamos a tener que ir cambiando, que no podemos hacer el juego tan mecánico para que podamos disfrutarlo, para que podamos sentir la emoción, la pasión por el juego de béisbol. Hay cosas que se pueden implementar, que van a mejorar, pero yo creo que si cambiamos tantas cosas, pues podemos convertir el juego en algo bonito. Junior, por un asunto de tiempo tenemos que dejarlo aquí, aunque si nos llevamos de hablar contigo, yo creo que el día no da. ¿Sabes que hay un cuento que tú nos hiciste a Orlando Méndez y a mí en el Estadio Quisqueya, que en algún momento yo quisiera que lo hiciéramos en algún medio, qué sé yo, una entrevista que tenemos que grabar? Pero fue público. Sí, el cuento de Mike Husman, de todo lo que pasó en el proceso del juego decisivo de 1989, ¿verdad? Para pasar a la semifinal el escogido. Mark Husman, un lanzador. Era Mike, ¿verdad? Sí, Mike Junior. Mark Husman, así es, sí, pero se mandó a buscar en un avión privado a Venezuela. El avión aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía. Husman estaba en otro aeropuerto. El avión despegó, regresó nuevamente para buscarlo. Cuando había llegado, pues nosotros no teníamos lanzadores y tuvimos que armar un pleito para que Husman llegara desde el aeropuerto de Herrera, que era en aquel entonces, para que Husman pues pudiera llegar a tiempo. Y calentar. Hicimos una estrategia de tirarle un pelotazo, no a darle, sino a tirarle un pelotazo para que se vaciaran las bancas. Y entonces pues duraron todo ese tiempo ahí, y cuando el pleito se vino a arreglar, ya Husman había calentado y estaba listo para lanzar, y creo que lanzó 7 entradas en blanco para nosotros ganarle 1-0 al equipo de las Estrellas Orientales. Sí, que el pitcher, además de que el pitcher tira el picheo pegado, le dice: ¿por qué tú me dices así? ¿Por qué tú me mientas la madre? Hay que hacerlo, pero más esto fue, la verdad que cuando nosotros estábamos en la lomita, dice Fidel Comprés, que era el lanzador, y le dice Phil Regan, que era el manager: Fidel, oye, yo no quiero que tú le des, yo solamente quiero que tú le pases pegado, porque este jugador, tan pronto tú le pasas pegado, él va a armar un pleito. Entonces Fidel le dijo: ¿a quién es que hay que darle? Junior, gracias. Y cuando se cuadró, que le tiró por atrás, el pleito se armó ahí mismo. Duramos casi 25 minutos, hubo unos 25, 30 minutos en eso, y en ese tiempo llegó Husman, que se cambió en el camino porque le llevaron el uniforme. Se cambió en el camino, llegó inmediatamente directo para el bullpen y lanzó 7 entradas en blanco para ganar 1-0 ese famoso partido. Qué barbaridad. Junior, gracias. Verdaderamente que interesante esa historia. Conversando de béisbol con Junior Novoa. Vamos a la pausa, regresamos en un momento con más con La Hora del Deporte.